En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejante a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto: si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Comencemos entonces. En esta ocasión no tenemos una parábola o una historia larga, sino que tenemos pequeñas parábolas, pequeños ejemplos de Jesucristo que el servidor, que el discípulo lo puede aplicar a su vida. En este caso, nosotros también. Está dirigido para nuestro corazón, para nuestra vida, para nuestra manera de servir y esperar el día del Señor. Comienza con una idea que para nosotros es extraña, es lejana de nuestra realidad. La idea de estar ceñidos, que tengan ceñidos los lomos. Va a decir, y yo estoy utilizando la traducción de la Biblia de Jerusalén, pues la traducción que se utiliza en el servicio litúrgico en nuestras parroquias solamente dice tener la túnica puesta. Pero lo que el texto en griego dice es ceñirse la túnica. La túnica es larga, pero entonces el servidor se la arremanga, se la sube y la amarra de una manera que no le estorbe al correr, al subir escaleras, para bajar algo de la azotea, para servir. Estoy poniendo entonces aquí una ilustración de cómo se arremanga la túnica para ir a la guerra, para no tropezarse, para poder pelear. El ejemplo, por supuesto, que es de guerra, pero se aplica también para el servidor cuando cuando tiene actividades en la casa. Lo que quiere Jesús es decirnos: estén listos para servir. ¿Y de por qué agarra esa comparación? ¿Por qué comienza con esa comparación? Pues resulta que en el capítulo 12 del libro del Éxodo se nos dice que cuando el pueblo de Dios estaba listo para salir y cruzar el Mar Rojo, Dios les dijo: ustedes tienen que estar preparados, porque al momento que yo les dé la señal, ya no va a haber tiempo de agarrar nada, va a ser de salir corriendo. Así que van ustedes a asar el cordero que tienen que preparar para la familia y se juntan con los vecinos si es necesario, lo asan, pero dice: ahora así es como lo han de comer. Capítulo 12, versículo 11: ceñidas vuestras cinturas. Ceñidas las cinturas, ¿y por qué? Si no va a haber servicio. No, lo que hay es el momento tal vez de salir corriendo inmediatamente. Entonces tiene que comerse esa cena del paso antes de pasar el Mar Rojo con las cinturas ceñidas, es decir, listo, listo para salir, listo para la liberación, listo para la bendición, listo para recibir al Señor. Esta es una actitud, volviendo a nuestro texto, entonces, que Jesús quiere meter como un sello dentro de la comunidad cristiana. Lucas recoge estos dichos y los presenta a la comunidad de lo que él escuchó de aquellos que siguieron al Señor. Y es la premura que Jesús quería poner en los corazones de la comunidad de los discípulos, que tenían que estar listos siempre para servir. Los lomos ceñidos y las lámparas encendidas. Lámparas en cuanto a la luz de Dios, en cuanto a la palabra de Dios, porque tu palabra es lámpara a mis pies, dice el texto. Y ahora, ¿por qué toda esta preparación? El texto inmediatamente nos deja saber.
Sean como personas que esperan a su Señor, al dueño de la creación, al dueño de la casa. Ese viene de regreso de una boda, de una celebración. Toda la vida ha cambiado en esa boda. Pensemos ahora, como dice el Apocalipsis, las bodas del Cordero. Es cuando de verdad Jesucristo, que ha muerto y ha resucitado, ha vencido al demonio, ha vencido la oscuridad, ha vencido al mal. Así que ya hay las bodas del Cordero, es ese momento donde la iglesia vestida de sol ahora sí puede reunirse con aquel que venció a la muerte y al pecado. Bueno, entonces nos está diciendo, hay algo maravilloso que va a pasar y ustedes no saben cuándo. Pero entonces tienen que estar en esa actitud perenne de estar vigilantes y con los lomos ceñidos, es decir, con las túnicas arremangadas, para poder servir, iluminados por las lámparas que estén encendidas, la palabra de Dios. ¿Esto para qué nos ayuda a nosotros? Para saber que cualquier momento es de Dios. ¿Cuándo es el momento en el que el Señor necesita de ti para que muestres el amor de Dios, para que muestres el perdón? Es en el hoy, es en el ahora de Dios. Tú no vas a recibir un email o un texto que te va a decir prepárate para las 10 para ser testigo del amor de Dios. No, está listo. Tienes que estar listo para que en el momento menos pensado aparezca un momento de Dios y tú puedas servir como serviría una persona que conoce a Jesucristo, una persona que conoce cómo se entregó Jesús. Así lo harías tú y yo. A este punto aclaro que aunque el lenguaje nos habla de doulos, se dice en griego, un servidor, un sirviente, un criado, a veces esclavo también en la acepción de la palabra. Nosotros identificamos que hay actitudes de servicio que pueden ser específicas para aquellos que creemos en Jesucristo y que llenos de su Espíritu Santo tratamos de estar vigilantes con la cintura ceñida, con la lámpara encendida para aprovechar el tiempo de Dios. La diferencia sería en la actitud de la persona que sirve. Una persona puede ser servil, que es como la persona que es esclava, literalmente, esclava de una adicción, esclavo de malos comportamientos, esclavo de un pecado muy grande. Y entonces es un servicio rastrero que te somete totalmente a la autoridad de otro, de otra persona o de una situación. También se puede dar que una persona es servil tratando de servir a una persona por interés, por remuneración, y lo deja que lo traten horrible. Pero dice, pero es que él tiene poder y a mí me encanta que me siente al lado de él y me someto a todas las humillaciones que sea con tal que me deje sentarme cerquita de él y que me dé de comer y que me dé esto y lo otro. Esa es una actitud servil. Entonces el servicio es con un interés, sacrificando entonces mi dignidad para poder hacer algo por alguien más. Ahora, el que le pertenece a Dios, que tiene el Espíritu Santo, le llamamos servidor. Entonces, aunque la palabra, vuelvo a repetir, dulos, puede tener varias acepciones, nosotros tratamos de notar la diferencia entre el servilismo y el servicio, valga la redundancia, de un servidor de Dios, que es movido no por el interés, no por el gusto de que la persona se lo merece o no. Puede que no se lo merezca, pero que tú sepas, este es un momento de Dios y se necesita perdón.
Se necesita caridad, se necesita amor, se necesita dignidad. Entonces el servidor está listo y se da cuenta, este es un momento de Dios. Aquí o pierdo la paciencia y ofendo a alguien más, o puedo entregar caridad, misericordia, amor, y que se sepa entonces que yo no le pertenezco al mal, sino que yo pertenezco a la casa de Dios y por eso ando preparado. Es a eso que entonces es distinto el servilismo del hombre o la mujer que es servidor y servidora de Cristo Jesús, al estilo de Él. En el Antiguo Testamento tenemos bastantes servidores de Dios, que la Biblia misma los llama así. A Moisés se le llamó un servidor de Dios. A Abraham también. Abraham le preparó de comer a Dios, pero estaba representado en tres hombres, tres ángeles, dice el texto, que lo visitaron para anunciarle el nacimiento de su hijo. Pero fue la astucia de Abraham que notó que había algo divino en ellos y se puso al servicio. Ese es un servidor y estaba listo para servir. Pero lo mismo, David es llamado también siervo de Dios, como el rey mesiánico, listo a servir a su creador. Josué, también Jacob, también los profetas fueron llamados servidores. Elías, Samuel, tantos de ellos en la Biblia. Así que hay muchos servidores. Los sacerdotes tienen que ser servidores del Señor. En todo caso, el Señor nos llama a tener esa actitud en nuestros corazones entonces. Y vuelvo a repetir, no solamente un servilismo, sí, porque le tengo miedo a Dios, es que le hago esto. No lo hagas por eso. Déjate llenar de su misericordia, de su amor. Y vas a ver que este servicio, cuando lo realizas, quien sale ganando eres tú. Porque cada vez que entregas misericordia, te llenas de misericordia. Y de hecho te vas a ver que con el efecto secundario es que Dios te está sirviendo a ti mismo, que es aquí donde pasamos a la segunda parte del texto, que es tan lindo y tan sencillo. Pues entonces, cuando el dueño de la casa, el señor, vuelva de la boda, en cuanto llegue y llame a la puerta, que le abran. Es lo que decía, estar listos entonces a brincar, a abrir. Tú te das cuenta del momento de Dios. Vuelvo a lo mismo, a perdonar, un momento de una sonrisa, un momento de un servicio sencillo, pero lleno de amor y caridad. Vale la pena. Allí está Dios. Y entonces va a decir, dichosos, dichosos esos siervos que el Señor al llegar, es decir, ese momento fue de Dios, que al momento de llegar el Señor los encontró despiertos. Yo les aseguro, va a decir el texto, que el Señor, el dueño de la casa, se ceñirá, los hará ponerse a la mesa a los servidores, les va a decir, siéntense, ahora los voy a servir yo. Y yendo de uno en uno, los servirá. ¿Dónde vemos eso nosotros? En el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 13. Recuerde cuando Jesús comenzó a lavarles los pies. Y esa es la manera de Dios, esa es la manera de Jesús con nosotros. Se levantó Jesús en ese momento de la cena, a mitad de la cena. Se quitó sus vestidos, esa es como la capa. Y dice el texto que entonces se arremangó la túnica y que se amarró la toalla y comenzó a lavarles los pies uno tras otro a todos los discípulos. Ve, es como la parábola que contó Lucas, que los servidores estén con los lomos, con la cintura ceñida. Y si están listos y reconocen el momento de Dios, el Señor mismo los va a servir a ellos. Así que, y eso fue lo que hizo Jesús, más bien, perdón, eso fue lo que hizo Jesús en la última cena. No les pidió servicio a ellos, les pidió que se amaran los unos a los otros. Y y eso es algo muy bonito también, porque nos está diciendo tienes que estar alerta, porque ¿cuándo es que vas a amar a tu prójimo?
no solamente cuando quieras, no cuando te convenga, sino en el momento de Dios. Y para eso hay que estar listo. Pero Él dará la fuerza, Él dará el Espíritu Santo. Y esa es la parte donde en lugar de nosotros servir, somos servidos por Dios y sentimos su gracia y su fuerza en medio de nosotros. Por eso Jesús les lava los pies. No tiene vergüenza. Jesús no tiene vergüenza de amarte, de amarme a mí también. Pero así como Él nos ha amado y nos ha servido, así también hagámoslo con alguien más. No por interés, sino por gracia, porque somos de Cristo. Y entonces para nosotros, cristianos y cristianas, en este mundo de hoy, un mundo en el que todo se hace por interés, en este mundo se hacen las cosas por likes, en este mundo se hace porque quiere que lo vean y lo reconozcan, porque la persona tiene su ego por aquí arriba y quiere que los demás lo sirvan. Y a nosotros se nos dice entonces que tenemos que servir a los demás. Entonces será rebajarse. El Señor no quiere que te rebajes, pero el Señor quiere que sí dejes la huella digital divina en todas las personas alrededor tuyo. ¿Y cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo? Que me deje saber el Señor de nuevo por un email o un texto. No, tú tienes que discernirlo. Este es un momento de Dios. Inspírame, Señor. Dame paciencia, dame tranquilidad, dame palabras de gracia. Y son en esos momentos que estaremos sirviendo al Señor sin saberlo. Porque al servir al hermano que lo necesita, él no lo sabe, pero tú sí lo notas que lo necesita, con una mirada de paz, con una palabra de ánimo, con caridad, con perdón, con una cosita pequeña tal vez que puedas entregar, estás tal vez mostrando el rostro de Dios de una manera diferente. Y es allí donde tú entendiste, este es momento de Dios, las túnicas y a servir. No fue un servicio como la última cena, como lo hizo Jesús, pero cada impacto que tú causes en una persona de manera divina, de manera positiva, de manera donde se muestre que Dios está vivo y que la gracia de Dios trabaja a través de ti, pues ahí las personas quedarán con ese gusanito que les dirá, hay que buscar de lo que tiene esa persona. ¿Y qué es lo que tiene esa persona? Tiene a Cristo. Tenemos a muchos en el Nuevo Testamento. Usted revise Ananías en los Hechos de los Apóstoles, el que oró por San Pablo, tremendo servidor, acercarse a aquel asesino, aquella persona que hacía daño a la comunidad primitiva, a la comunidad naciente de los cristianos. Y a Ananías le toca ir a orar por el perseguidor. ¡Wow! Y dijo que apenas lo mandó el Señor, él se opuso un poquito al principio, pero el Señor le dejó saber por qué y se fue y le llamó hermano. Pero Bernabé también. Bernabé educó a San Pablo. San Pablo fue San Pablo porque Bernabé le enseñó la catequesis de la comunidad cristiana, de lo que era Cristo. Y mire cómo predicó San Pablo. Y como él sabía escribir muy bien, todo lo que dejó. Y San Pablo como se identifica a sí mismo, no es como el predicador, sino como siervo de Cristo Jesús. Y por eso también Timoteo dirá que si nosotros enseñamos esas cosas, cuando somos testigos de esa palabra de Dios, estaremos entonces mostrando que somos dignos siervos de Jesús también, siervos de Dios. Pues, ¿cuándo será el momento de nuevo? Es ya, en el momento presente. Hay que estar con los ojos abiertos, con el corazón dispuesto y con el ánimo entonces listo para mostrar que Cristo de nuevo está resucitado. Que Dios los bendiga.